Estamos viendo el Evangelio de Lucas y hoy nos toca ver el versículo del 1 al 13 del capítulo 16. Lo voy a leer completo y después lo vamos a ir analizando poco a poco. Versículo 1 del capítulo 16 de Lucas. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé qué haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El título de esta clase, de esta enseñanza es Invirtiendo sagazmente. Y yo le añadiría: en el reino de Dios. Invirtiendo sagazmente en el reino de Dios. Y el objetivo es aprender de la misma boca de nuestro Salvador que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Nosotros en nuestra casa, en la casa de todos ustedes, tenemos una costumbre a fin de año. Ahí en el mes de diciembre, cuando entra el mes de diciembre, nos reunimos como familia para orar, para darle gracias a Dios, para hacer un recuento de lo que Dios hizo en nuestra familia en el año, y platicamos de las cosas buenas que recibimos, de las cosas malas, de las pruebas por las que pasamos, de las enseñanzas de vida y también por todo lo que Dios empezó a corregir en nuestras vidas en ese año. Pero lo más importante es que nos reunimos como familia para darle gracias a Dios por su gran bondad, por su misericordia, pero sobre todo por su paciencia para con nosotros. Y tratamos de resumir en una sola palabra lo que el Señor hizo en el año. Y en este año mi hija Ingrid dijo: Dios ha sido fiel. Heber nos dijo: Dios es un Dios de milagros. Mi esposa dijo: hemos visto oraciones contestadas por Dios solo por su gran bondad y su gracia. Y yo simplemente dije: cada día, cada año, Dios nos sigue asombrando. Y hacemos el recuento y oramos y buscamos de Dios en ese tiempo. Y en el Evangelio de Lucas, que ha sido de gran enseñanza, de bendición, sobre todo para fortalecer nuestra fe, es que, y lo que Lucas nos quiere enseñar es que nuestra fe sea a prueba de balas, aprender y seamos enseñados por Dios por este Evangelio. ¿Y sabe cómo le he llamado yo al Evangelio de Lucas? La historia de las historias. Como que Dios nos ha ido narrando a través de Lucas una historia, otra historia, otra historia, y todas las ha juntado en una sola historia que es la historia de Dios. Y a veces yo me hago algunas preguntas y digo: ¿qué fue lo que atrajo a nosotros la maravillosa gracia
su maravillosa misericordia y su gran perdón de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué fue? ¿La belleza? ¿La inteligencia? ¿La fuerza? ¿Un potencial que vio en nosotros? ¿O un don especial? Y la respuesta es no. Ninguna de esas cosas. Fue nuestra gran necesidad y nuestra absoluta impotencia lo que atrae su gracia hacia nosotros. Es nuestra debilidad, nuestra incapacidad absoluta, porque somos hombres y mujeres sin una pizca de fuerza y sin ni siquiera gran habilidad. El Señor Jesucristo, por su gracia y por su misericordia, llegó a nuestras vidas de manera inesperada. Creo que en nuestro peor momento fue cuando Él llegó a nuestras vidas. Es una historia dentro de la historia de Dios que yo creo que como Lucas podríamos hacer también un evangelio con nuestras historias de la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Una forma única en cómo nos llamó y singular y que no se repite. Todos tenemos una historia única y singular, la manera en cómo Él nos llamó. Y todos fuimos alcanzados solamente por misericordia, por gracia y porque Dios nos vio tan desvalidos que dijo, yo tengo que hacer algo con estos muchachos. Y bendito Dios que llegó a nuestras vidas y empezó a transformarlos. Pero es el arrepentimiento de nuestros pecados el que nos lleva a permanecer en su reino. Es por la fe de la obra consumada en la cruz del Calvario los que nos mantiene el día de hoy aquí. Por eso el Evangelio de Lucas tenemos frases como tu fe te ha salvado, o y viendo la fe de ellos, o si tuvieres fe. Y muchas otras frases acerca de la fe escritas ahí nos recuerdan que necesitamos tener una fe como esa. Y esto nos enseña y nos recuerda que tenemos que tener esa fe a prueba de todo. Por ejemplo, ¿se acuerda usted Lucas capítulo 5? Unos hombres, unos amigos de un paralítico dijeron, el rey está en esa casa, vayamos allá. Y fue la fe de esos muchachos, de esos hombres, que no se detuvieron ni por la multitud, ni siquiera por el techo. Porque dice la Escritura que se subieron al techo, hicieron un agujero, un hoyo, para descender al paralítico. Porque ellos sabían que si lo ponían delante del rey, delante de Jesús, habría un cambio sobrenatural en la vida de ese paralítico. Pero ¿sabe cuál es lo más importante? Que el cambio en ese paralítico produjo un cambio en las personas de alrededor. Tanto así que dijeron, hoy hemos visto maravillas. O como la mujer enferma del flujo de sangre que desde hacía 12 años se acercó al Señor, y esa mujer, yo me puedo imaginar que dijo, nada me va a poder detener, ni esta gran multitud me va a poder detener. Voy a avanzar hasta llegar al Señor y no me importa cómo, pero yo voy a tener que tocar el borde de su manto porque yo sé que Él es el sol de justicia. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que trae sanidad en sus ropas. Y tocó el borde del manto, y en ese momento su fe empezó a funcionar más allá de los años que había tenido que pasar y de su hemorragia. Y en ese momento vino el milagro. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta es la fe a la que nos invita el Evangelio de Lucas. Y al igual que muchos personajes que hemos visto a lo largo de este Evangelio, el Señor se manifestó para hacerlos libres, para perdonar sus pecados,
para hacer maravillas, pero lo más importante es que la obra sobrenatural de Cristo en una persona produjo vidas cambiadas en otras tantas personas, vidas transformadas. Y algo que yo puedo dar gracias a Dios es por la vida de nuestro pastor, porque es este ejemplo que su vida ha sido utilizada para transformar otras vidas también, a través de la obra que Dios ha hecho. Ricky también fue tocado por Dios y está utilizando la vida de Ricky para transformar otras vidas. Y el Señor nos invita a que nosotros también podamos ser tocados con una obra sobrenatural en nosotros para transformar otras vidas. Y eso es lo que nos está enseñando Lucas. Y haría una pregunta: ¿qué nos impide dar testimonio de la bondad de Dios? ¿Un pecado recurrente? ¿Una debilidad? ¿Un problema interior no resuelto? Sea lo que sea, Dios tiene la capacidad de sanarnos, de limpiarnos, de librarnos de nuestros pecados para convertirnos al Señor y poder ser un testimonio de vida para otros. Y al principio el Señor se manifestó con milagros, con sanidades, mostrando su poder, mostrando su gloria, pero ahora estamos en el tiempo de la enseñanza. Ya eso ya pasó, ya lo vimos en Lucas y ahora estamos entrando a la etapa de la enseñanza, a aterrizar lo aprendido, a ponerlo por obra, a entender lo que es el reino de Dios. Y bueno, iniciemos nuestro tema. Lucas capítulo 16, versículos 1 y 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Disipador significa que despilfarra o que desperdicia las cosas. Y esto había sido lo que había hecho este mayordomo. Un hombre rico llama a su mayordomo y le pide cuentas por lo que había oído de él, lo que había oído de él. Y hacemos una pregunta: ¿qué ha escuchado el Señor de nosotros? ¿Qué le habrán dicho de nosotros? ¿No? Porque nosotros somos esos mayordomos también. Y lo confrontó, el señor rico lo confrontó y le dijo lo que le habían dicho de él. Y le pide cuentas, es decir, le pide que entregue todo lo que estaba bajo su responsabilidad, porque lo que había hecho era muy malo y lo pensaba despedir. Y hablamos de un mal mayordomo, alguien que traicionó la confianza de ese hombre. Y algo que debemos de saber es que no por ser rico nos vamos a aprovechar de eso. No porque una persona tenga demasiado dinero y nos haya contratado a nosotros nos vamos a aprovechar de eso. Y el Señor les había enseñado a sus discípulos ya un tiempo atrás acerca de la mayordomía, cuando les habló acerca de la vida eterna. ¿Se acuerda Lucas capítulo 12, versículos 42 y 43? Que dice la Escritura: y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hablando de fidelidad. Este otro mayordomo había sido totalmente infiel. Hablamos el Señor nos habla de mayordomos fieles y entonces vuelve a retomar el punto con este pasaje. Y cualquier cosa que tengamos a nuestro alcance, ¿sabe una cosa? Es propiedad de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es propiedad de Dios, porque dice la Escritura que el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan
es propiedad de Dios. Así es que todo lo que nosotros tenemos es propiedad de Dios. Así es que nosotros debemos de ser y vivir en este planeta como mayordomos. Y nosotros solo tenemos que usarlo conforme a lo que el Señor nos manda, cómo usarlo, y todo para su honra. Este mayordomo despilfarró los bienes de su señor y sabe una cosa, todos somos responsables en un momento dado de la misma acusación, porque yo creo que no todos hemos sido buenos mayordomos. Y si no sacamos provecho para Dios de lo que Él nos ha confiado, nos mandará a llamar y nos pedirá cuentas. Entonces el mayordomo simplemente no pudo negarlo. Tenía que rendir cuentas y por consiguiente tenía que irse. Versículos 3 y 4 de Lucas 16. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Aquí lo que estaba diciendo este hombre es que parece que tenía manos delicadas. Porque la palabra cavar significa trabajar la tierra, arar la tierra, ser un obrero normal, común y corriente. Entonces creo que tenía manos delicadas y decía, trabajar así no puedo. Y me da vergüenza mendigar. Esto me da risa a mí. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza mendigar, pero no robar. No despilfarrar los bienes de alguien que no era suyo. No, es que me da vergüenza mendigar, pero no le daba vergüenza robar. Desgraciadamente en la actualidad hay mucha gente como él. No le da vergüenza trabajar o mendigar, pero bueno. Observe, ¿cuál es el único propósito de este hombre? El de ser recibido en otra casa. Cuando sea despedido de la casa de su señor, ya sé qué voy a hacer. El problema de este hombre es que no se arrepintió, ni sintió pesar por lo que había hecho, ni siquiera remordimiento por sus obras. Él decía, ya sé qué voy a hacer. Era un cínico, yo diría. Por eso su señor lo despidió. Era un estafador. Pero hoy en día, para muchos, ese tipo de personas es catalogado como inteligente, ¿no? De acuerdo a los principios de esta sociedad decadente, este tipo de personas a veces es catalogado como qué inteligente es, sino que es de lo peor. Por eso el Señor lo estaba manifestando de esta manera, porque en realidad la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser honestos, pero a veces por estar tan preocupados por las cosas pasajeras de esta vida, por las cosas materiales, se nos olvida ser fieles a Dios. Así, nuestra vida no deberíamos de estar despilfarrando lo que el Señor nos provee todos los días. Y recuerde lo del título de esta plática, el poder ser honestos, fieles a Dios para engrandecer el reino de Dios. Por lo tanto, el Señor quiere llevarnos de regreso y nos da 3 principios. Los tesoros terrenales se corrompen. 2, anhelar tesoros terrenales nos pueden cegar nuestra visión espiritual. Y 3, debemos de tomar una decisión entre servir a Dios o servir a las riquezas o al dinero. Y debido a esto que acabamos de ver, normalmente el estar queriendo conseguir las cosas de este mundo nos va a alejar del verdadero servicio a Dios, de la verdadera devoción a Dios, de congregarnos en el día de reposo, de buscar y esperar la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas,
El Señor nos dice, no se preocupen por esas cosas, y nos da una visión singular de hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Y esto no quiere decir que no hagamos nada por suplir las necesidades básicas de la vida, sino que el Señor nos dice, no estén tan preocupados de tal forma que dejen de hacer las cosas más importantes en esta vida, que es servir a nuestro Señor y Salvador, por empezar a servir a las cosas materiales. Versículos 5 y 6 de Lucas 16. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Lo que se le ocurre a este hombre, a este mayordomo, es reducir la deuda que tenían los deudores de su amo, tratando de congraciarse con ellos, aunque esto represente mayor pérdida para su amo. Al final de cuentas ya lo habían despedido. Dijo, pues total, pues que se termine de despilfarrar todos sus bienes. Y el mayordomo tiene en mente solamente ganarse amigos de los deudores de su señor, eliminando esa parte de la deuda. Y así, yo creo que él estaba pensando, así van a estar agradecidos conmigo. Y después veremos que el Señor, el cual alude a esta parábola, no elogió el fraude, sino la actitud del mayordomo, y ahorita la vamos a ver. Finalmente este mayordomo tomó la decisión. No puede seguir sirviendo a su amo. Así es que opta por servir ahora a los deudores de su amo. Pero el problema es que este mayordomo tenía un problema. Era infiel. Entonces, al congraciarse con los deudores de su amo, ¿cómo iba a terminar él siendo? Infiel. Porque mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya una convicción del pecado, vamos a seguir siendo las mismas personas. Y la palabra nos muestra que el mundo ama a los suyos, que comparten los mismos valores, pero que detestan a aquellos que quieren seguir al Señor. Allí en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, nos dice la Escritura, que si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El sistema de valores de este mundo consiste en un instinto de conservación y de preservación. Se toleran tratos comerciales de dudosa ética, se favorecen prácticas cuestionables, el mundo las sabe, las reconoce y aún así elogia a los estafadores, entre comillas, inteligentes. Porque en este sistema de valores de este mundo, así es la forma en cómo se vive. Pero en el reino de los cielos no se puede vivir así, no se puede vivir así, no se debe vivir así. Por lo tanto, detestan la honestidad, la verdad, la justicia y el juicio. Pero sí se ha dado cuenta que en este mundo quieren que se haga las cosas con honestidad, con verdad, con justicia y con juicio, pero no para uno, sino para todos los demás. Porque el día que hagan justicia conmigo, juicio, o me saquen la verdad, ahí sí yo ya no estoy de acuerdo con eso. ¿Ve lo contradictorio que es este mundo con sus sistemas de valores? Bueno, este hombre, este mayordomo infiel, estaba muy ligado a ese tipo de pensamiento. Pero vayamos al versículo 7 de Lucas 16. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Los hombres infieles, los hombres mundanos, al elegir sus objetivos necios, egoístas y pasajeros, ponen en marcha su actividad
pero sobre todo su perseverancia. Y como dice la Escritura, lo vamos a ver, a veces son más sagaces que los mismos creyentes, y ahorita vamos a ver a qué sagacidad se refiere. Y el mayordomo injusto no se nos pone tampoco como ejemplo de engaño, ni para justificar la deshonestidad, sino para señalar el cuidado que ponen estos hombres para alcanzar sus objetivos. Y ahora bien, hago una pregunta. ¿Quién era más deshonesto? ¿El mayordomo o los deudores? ¿No? O los dos eran igual de deshonestos, ¿no? Porque ¿cuánto debes? 100 barriles. Escribe 50. Ah, gloria a Dios, aleluya. Sí, sí. Bendito Dios me bendijo el día de hoy. Ah. ¿Y tú cuánto debes? Tanto de trigo. También quiero hacer una pregunta. Cuando vamos al súper y por descuido la cajera nos da de más en el cambio. Nos cobraron 70 pesos, nosotros pagamos con un billete de a 100 y la cajera nos regresa un billete de a 50. ¿Usted qué dice? Gloria a Dios. Me bendijo Dios con 30 pesitos. O le dice a la cajera, hey, disculpa, me diste mal el cambio, revisa tus cuentas, ¿no? Todos decimos que sí. Hasta en eso, a veces Dios nos prueba. Y prueba nuestra mayordomía. En fin. A menudo nosotros nos comportamos a veces como ese mayordomo injusto, pero él era deshonesto. Sin embargo, el Señor nos recuerda, paguen a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y dice Romanos 13:8, no debas a nadie nada. Si hay algo que yo aprendí de mamá es que mamá era una persona estrictamente matemática, que si le daba 20 pesos y algo había costado 19, ella traía el peso y lo regresaba. Y a veces esas enseñanzas nos marcan, porque tenemos que aprender a ser sumamente honestos. Y Dios nos llama a ser honestos, sumamente honestos. Papá era todavía más radical. Él siempre nos decía, si necesitas algo, necesitas pedirlo. ¡Ay, pero es tuyo! Si necesitas algo, necesitas pedirlo. Papá, ¿me prestas tu bolígrafo? Sí, cómo no. Y lo usábamos y él decía, y déjalo de donde lo tomaste. Ay, papá, déjalo de donde lo tomaste. Y le platico algo que me pasó. Estaba yo chavito, tenía como 10 años, estaba en la primaria. Nos encargaron la lista de útiles para la escuela y fui con papá. Fuimos a la tienda de Don Temo, que era la papelería, y mientras papá estaba haciendo la lista, yo vi los dulces de ahí a un lado y me fui hacia un lado, así arrimándome a los dulces, y de pronto agarré unos dulces y me lo metí a la bolsa. Pero después vi unos chocolates allá más buenos, dije, no, pues también los chocolates, así me fui, agarré los chocolates, y luego había unos chiclosos, ¿no? Y bueno, también los chiclosos, y fui por los chiclosos, y ya me vine. Y todo muy bien. Entonces dijo mi papá a Don Temo, ¿y cuánto le debo, Don Temo? No, pues que tanto. Y ya le pagó a Don Temo, y de pronto dice papá, ¿y qué vamos a hacer con los niños que se roban los dulces? Y yo lo volteé a ver y le dije, eres mi papá, me tienes que cubrir.
Y entonces dijo don Temo, pues no sé, señor Martínez, ¿qué podemos hacer? Pues le llamamos a la policía, ¿no? Y que lo arresten y lo lleven a la cárcel. Yo, yo empecé a sudar frío, a temblar y le dije, ¿qué? Sí, lo llevamos a la cárcel, total, pues le gusta robar, pues ahí es el lugar de los que roban. Y después dice don Temo, bueno, ¿y qué podríamos hacer para que no lo lleven a la cárcel? Dice papá, pues si regresa todos los dulces, creo que le podríamos condonar el castigo. Y yo, ahí fue, ya dejé todos los, ya regresa y me dijo papá, ¿son todos? No. Finalmente salimos de don Temo con una lección de vida. Cuando yo escuché por primera vez esta parábola del mayordomo infiel, me acordé de aquel pasaje y dije, gracias Dios, porque aunque mi papá no conocía la escritura, al menos tenía principios, pero que cuando conoció la escritura fue todavía más radical, más severo, porque no estamos engañando a los hombres, estamos engañando al Rey de Gloria, al que nos ha rescatado del lodo cenagoso, al que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 8 de Lucas 16. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que con los hijos de luz. Esta parábola ha sido para algunas personas mal entendida, principalmente porque a primera vista parece que el Señor estaba elogiando a un estafador. Aquel mayordomo en realidad era una persona sumamente desleal, pero lo que el Señor dijo es que tratándose de sus propios negocios, los que pertenecían al mundo, ellos eran capaces de hacer lo que fuera necesario para conseguir sus objetivos. Eran sagaces, quiere decir hábiles, inteligentes, listos, sensatos para conseguir sus objetivos. Y nosotros que pertenecemos al reino de luz, ¿somos así? ¿Somos sagaces para conseguir las cosas del reino? ¿Somos hábiles? ¿Somos inteligentes? ¿Somos listos? ¿Somos sensatos? ¿Hay claridad en nuestra mente para conseguir el objetivo que Dios tiene para con nosotros? ¿O sencillamente somos despilfarradores de las cosas de Dios? El Señor estableció una diferencia al decirle a sus discípulos esta parábola. El mayordomo era deshonesto. ¿Y sabe cómo le llamó? De este siglo. Son de este siglo, de este sistema de valores, que buscan la forma de hacer más placentera su vida en este mundo, y los discípulos, que son los hijos de luz, deberían de actuar de manera sabia, pero no deshonesta, en el trato. Subrayenlo en su Biblia. Lo único que estaba diciendo de este hombre sagaz es en el trato con sus semejantes. ¿Y nosotros cómo somos en el trato con nuestros semejantes? ¿Les ayudamos? ¿Les tendemos la mano? ¿Les ayudamos a que esa deuda que tienen con Dios pueda ser reducida a través de llevarlos al arrepentimiento, de explicarles el proceso que Dios tiene para sus vidas? Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, me cae rete bien el Señor, porque acabamos de ver la parábola de las ovejas, de las 100 ovejas, ¿no? Y la parábola de la mina. ¿Quién es el que va por las ovejas? Él. ¿Quién hace regresar a la gente? Él. ¿Quién hace la obra? Él. Pero me cae re bien porque dice si alguno, y como que nos da el privilegio, ¿no?
Es algo así como llegar a cortar el listón de la obra ya terminada, ¿no? Unos trabajaron para hacer la obra y uno llega y nada más corta el listón. Así a veces Dios. Él hace toda la obra y nada más llegamos nosotros a cortar el listón. Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto debes, amigo? Tanto. Toma tu cuenta, arrepiéntete, pide perdón, vuélvete de tus caminos y tu cuenta será saldada por aquel que fue a la cruz del Calvario a pagar por todos nosotros. Lo importante de esta parábola la vamos a ver al final en el versículo 13, pero esto quiere decir que si vamos a dejar de servir al Señor de este mundo, que es el dinero, entonces podremos servir al Dios vivo. Pero si no dejamos de servir al Dios de este mundo, no podremos servir al Dios vivo. Más vale que vayamos ayudando también a otros a despojarse de su deuda de pecado y llevarlos a Cristo, el cual pagó por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 8, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y miren lo que nos recomienda el Señor, sed pues sabios y velad en oración. Y ante todo, ser sobrios y velad en oración ante todo y tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es lo que elogió del mayordomo infiel. No podemos servir al Dios de gloria si no dejamos de servir al Dios de este mundo. Y para servir al Dios de gloria tenemos que ser sobrios, velando en oración y tener ferviente amor entre nosotros. Versículo 9 de Lucas 16. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Las riquezas verdaderas son las que traen bendición espiritual. Es más, vamos a llamarle así, las riquezas verdaderas son espirituales. Pero las riquezas injustas, que son las que tenemos en este mundo, ¿y por qué le llama injustas el Señor? Porque nada de lo que nosotros tenemos podemos decir, esto es justo lo que yo necesito, o esto es justo de acuerdo a mi trabajo, porque si al final de cuentas Dios no pone soplo de vida en nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Al final de cuentas, hasta nuestra misma salvación es injusta. Y va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué dices eso? Le voy a poner un pasaje así muy rápido. ¿Se acuerda usted cuando el Señor fue llevado ante Pilatos? Y Pilatos sacó al Señor frente al pueblo y después sacó a Barrabás. Y entonces dijo, ¿a quién quieren que crucifique? Y todos dijeron, a Jesús, crucifícalo. Y entonces dejó libre a Barrabás. Y todo mundo, cuando vemos ese pasaje, pensamos y decimos, este es el pasaje más injusto. El más injusto. ¿Cómo puede condenar a un justo y dejar al injusto libre? Porque la verdad es que nosotros representamos a Barrabás. El justo pagando por él injusto. Ahora entiende por qué nuestra salvación es injusta. Pero gracias a Dios, porque Él fue el que nos revistió de su justicia. Así es que todo lo que tenemos, mis hermanos, la verdad no lo merecemos. De tal suerte que, ¿qué prueba puede tener que nosotros somos herederos de Dios por medio de Cristo? Que hemos sido revestidos de su justicia. Y ya no somos infieles, ya no somos
personas deshonestas, sino que ahora caminamos en verdad, en justicia y en juicio, y sobre todo siendo sobrios, velando en oración y teniendo amor entre vosotros. Ahora, el dinero en sí mismo no es malo. ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero, porque dice que codiciando a algunos, ahí está el problema, ahí es donde nosotros tropezamos, porque codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Y entonces los que quieren enriquecerse, ahí está el problema, el dinero no es el problema, el amor al dinero, y los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está el problema. Para los creyentes el dinero va más allá de lo material, debería de ir más allá de lo material, debe tener un carácter espiritual. Y doy gracias a Dios porque Él nos enseña de manera práctica cómo despojarnos de ese engaño, de esa caer en la tentación y en el lazo de enriquecerse, cuando nos dice, aprende a dar. Aprende a dar. No, Señor, pero ¿y qué van a hacer con mi dinero? Tú no te preocupes lo que van a hacer con tu dinero. Aprende a dar para que no caigas en tentación, en lazo y en muchas codicias necias. Bueno, y pues ¿y a quién voy a dar? Pues mira, primero ve y da en la iglesia. Diezmos, ofrendas, ayudas. También en tu casa tienes que aprender a dar. Y cuando ves allá a alguien en la calle que no tiene necesidad, da. Porque hay una bienaventuranza en el dar. Pensé escuchar un amén rotundo de todos. A ver, a lo mejor ya se me habían dormido. Lo voy a repetir. Porque hay una bienaventuranza en el dar. Ya despertar. Sí, porque a veces somos como que de Monterrey, ¿no? Nos empieza a dar una artritis aquí en la coyuntura del codo. Tenemos que ser sabios en la forma en cómo utilizamos el dinero en esta tierra para que pueda redituar en el cielo. Así como el mayordomo las había utilizado para ganar amigos, nosotros debemos utilizarlas para difundir el evangelio, el mensaje del reino, para que la gente conozca de Dios, para que la gente atienda. Había un hermano que él traía un portafolio en aquel entonces y él gastaba de su dinero para llenar ese portafolio de cassettes. ¿Dije cassettes? Bueno, no, yo la verdad nunca los conocí. Yo soy del DVD para acá, yo soy de Danilo Montero para acá. Me platicaron de aquella época. Llegaba cassettes. Él no era muy hábil para predicar el evangelio, tal vez. Le costaba trabajo, pero lleva su portafolio y a veces le compartía de Cristo a alguien y le hacía una pregunta y en ese abría su portafolio y agarraba el cassette y le decía, escúchalo. Aquí viene la respuesta a tu pregunta. Y cerraba su portafolio y se seguía. Y luego le hablaba a otra persona y le hacía alguna pregunta y dice, espérame tantito. Eso sí, los traía aquí así, súper bien, todos los mensajes, yo creo, ¿no? Y les daba una porción de cassettes y de la escritura y todo. Él estaba invirtiendo en el reino. Gastaba de su dinero para invertir en el reino. ¿Cuántos cristianos hay que son inteligentes para el uso de las llamadas riquezas injustas? Yo creo que deberíamos de levantar la mano todos, ¿no? Sí, amén. Dios es nuestra... El principio de la sabiduría es el temor del Señor y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo.
Cuando somos conocedores del Altísimo, somos inteligentes. Y cuando hay temor de Dios en nosotros, ya estamos casi completos, ¿no? ¿Las utilizamos para producir riqueza espiritual? Porque Dios nos ha hecho responsables por el uso impropio de los bienes materiales que nos da. Y le pongo ya rápidamente un ejemplo. Ya voy a terminar. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo invertía en videos de VHS. Todavía había. Con contenido cristiano, caricaturas, historietas, todos hablando de la Biblia. Compraba cada vez mis cassettes y órale a los niños. Después fueron creciendo y empecé a gastar, cuando son adolescentes, a gastar en música, mucha música. Música cristiana, música que ellos estuvieran escuchando. Además de la instrucción bíblica que les damos en casa. Y ya cuando empezaron a crecer un poco más y empezaron a servir al Señor, pues ayudarles a comprar lo que ellos necesitaban para servir al Señor. Eso es invertir en el reino. Vamos a la iglesia y también invertimos en la iglesia. En fin, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y la aplicación enfatiza el hecho de la actitud frente al dinero. Es como una prueba. Si uno es fiel en el uso del dinero, entonces seremos fieles en cosas mayores. Las riquezas verdaderas se refieren a esas riquezas espirituales en las cuales estamos invirtiendo en el reino del Señor. Como creyentes, no debemos sentirnos propietarios de lo que el Señor nos ha dado, como si fuera para nuestro uso exclusivo. Nosotros somos mayordomos de todos esos bienes materiales y responsables ante Dios cómo utilizar todos esos bienes. Versículos 11 y 12. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo que es verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esta parábola, esta frase es muy fuerte. Dios nos ha dado, nos ha confiado esas riquezas para que las utilicemos debidamente. Y quiero hacer un hincapié en esto. Si en lo ajeno no fuiste fiel, y vamos a hablar del trabajo. En el trabajo nos dan insumos para trabajar. ¿Cómo los utilizamos? ¿Qué uso les damos? ¿Los cuidamos o los despilfarramos? Hay algunos hasta se los llevan a su casa. Ay, los clips, ay, mis hijos van a entrar, ay, voy a pedir lápices y plumas y unos cuadernos para llevármelos a mi casa. ¿Somos fieles en lo ajeno? Algo que una vez me llamaba la atención es que mi papá sus libros le ponía un sello con su nombre. Y le decía, ¿y por qué haces eso? Porque los hermanos me los piden y nunca me los regresan. En lo ajeno eres fiel, dice el Señor. La fidelidad no depende de la cantidad entregada, sino en el sentido de responsabilidad. Pero lo más importante es la conclusión a la que llega esta parábola, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es una advertencia muy solemne que hace el Señor. No pueden servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, porque sus intereses están así de divididos, enormemente divididos. No hay posibilidad. Las riquezas tienen algo que atrae, pero atrae de tal manera que se puede convertir en el amo de nuestro corazón, en el amo de nuestros pensamientos, que condiciona nuestras motivaciones
para este presente y para el futuro, y que nos puede afectar en nuestras relaciones familiares, de trabajo, de amistad y sobre todo en la iglesia. Los bienes materiales pueden intensificar nuestra naturaleza egocéntrica, insensibilizar y hasta apagar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así de contundentes son las riquezas. Por eso el Señor hoy nos llama a decir, apártate un poco. John MacArthur dijo, y abro comillas, tener un criterio adecuado del dinero y manejar las posesiones económicas bíblicamente constituyen serios retos para todos los cristianos. Todos tenemos que lidiar con qué hacer con nuestros recursos y cómo debemos de gastar nuestro dinero. El modo en que un creyente maneja la administración de sus finanzas y posesiones habla mucho de su condición espiritual. Lo que hagamos con las cosas que Dios nos ha dado son muy importantes para Él. Cierro comillas. El Señor nos ha hablado en Lucas de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las necesidades básicas serán suplidas. ¿Se acuerda de esa parábola donde el Señor hablaba de los lirios del campo y de los pajarillos? A veces yo hago mis historias para entender un poquito mejor la Biblia, y me imagino a los pajarillos platicando con los lirios, diciendo lo siguiente: ¿por qué los humanos se preocupan tanto por lo que han de comer, beber y vestir? Y yo creo que la respuesta del pajarillo sería, pues creo porque no conocen a un Padre Celestial como el que nosotros tenemos. Y creo que la verdadera respuesta es que estamos tan preocupados, estresados, ansiosos por el futuro porque no conocemos quién es Dios. Estamos tan absortos en este mundo porque no sabemos que Él es el que puede suplir todas nuestras necesidades. Hay promesas en la Biblia que nos podrían dar tranquilidad todos los días. Pero yo creo que hemos sido como ese mayordomo infiel y por eso estamos tan estresados. Al final de cuentas, creo que todos nosotros quisiéramos esperar que Dios viniera y tocara nuestras vidas y se manifestara en nuestras vidas y que hubiera un cambio radical en nuestros corazones. Una vez yo estuve orando así, le dije: Señor, por favor, ven y toca mi vida, haz un cambio sobrenatural en mí, transforma mi corazón, transforma mi mente. Estuve esperando, estuve orando y orando al Señor por meses para que Él viniera e hiciera una transformación en mi corazón, y después de ese tiempo no pasó nada. Y después dije: Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor simplemente me llevó a una cita en Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 15 y 16, y se la quiero compartir. Al final el Señor, en lugar de estar orando de esa manera, me dijo a través de Timoteo: ocúpate en estas cosas. No estés esperando a que venga un cambio sobrenatural en tu vida. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y sabe cómo termina este pasaje? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Al final de cuentas, el Señor quiere que nosotros guardemos lo que se nos ha encomendado, que seamos fieles, que sepamos en dónde invertir nuestros recursos, que seamos sabios, que seamos prudentes para saber en dónde lo debemos de hacer,
Bueno, la palabra de Dios nos dice dónde. El problema es que a veces somos cabeza dura, pueblo de dura cerviz, que cuando el Señor nos dice, aquí es donde tú tienes que establecer tus finanzas, tus recursos, es para esto lo tienes que hacer, pero a veces somos un tanto necios como ese mayordomo infiel. ¿Le parece si terminamos orando?